La tarde en que sucedió todo, era la de un domingo cualquiera, y parecía tan normal, tan inofensiva, que en ningún momento sospeché lo que se avecinaba. Me acomodé en el sofá, pensando en cómo ayudar a mi hermano Emiliano a resolver sus problemas. Sabía que debía mucho dinero a personas peligrosas, pero nunca imaginé lo que sus malas decisiones podrían acarrearme a mí. Escuché un ruido de motor fuera y al poco tiempo pegaron al timbre. Al abrir la puerta no había nadie. Vi una camioneta sin placas estacionada cerca, pero antes de poder reaccionar, unos hombres con rostros cubiertos me tomaron por sorpresa. Uno de ellos me cubrió la cabeza con una bolsa de tela, apretándola con fuerza mientras yo intentaba sin éxito gritar y zafarme. Me empujaron con violencia hacia el interior del vehículo. Me quedé petrificada, en shock, sin saber cómo había llegado a esa rocambolesca situación. La camioneta avanzaba rápido, primero por carretera de asfalto suave, pero pronto por un camino lleno de baches, internándose en lo que pronto comprendí, era un camino hacia la selva. Fui llevada a un campamento en medio de la nada, a kilómetros de cualquier esperanza de escape. Cuando me quitaron la bolsa de la cabeza, me encontré rodeada de rostros hostiles y armas apuntándome. Supe de inmediato que no había escapatoria. Mi hermano y sus malas decisiones me habían destrozado la vida por completo. Bienvenidos a Venganzas Contadas. Mi nombre es Salomé, y esta es mi historia. Si estás disfrutando de este relato, por favor no olvides dar un like y suscribirte al canal, para que esta, y otras historias de personas guerreras como yo, tengan cada vez más difusión y visibilidad en YouTube. Desde que recuerdo, mi vida había sido tranquila. Vivía en Medellín, y aunque la ciudad tenía su reputación, me había adaptado a su ritmo. La música y el aroma de café en cada esquina, el bullicio de la gente, y la calidez de su clima me hacían sentir parte de algo especial. Tenía un pequeño apartamento en el centro, no muy lejos de mi trabajo en una empresa de telecomunicaciones. Mis días se dividían entre la oficina, las cenas con amigos, y alguna que otra escapada a visitar a mi madre en las montañas cercanas. A pesar de que la rutina podía ser monótona, me sentía a salvo, inmersa en un mundo que me pertenecía. Uno de los puntos de unión en nuestra familia había sido siempre mi hermano, Emiliano. Él era 2 años menor que yo, pero desde siempre habíamos estado muy unidos. En la infancia, él era quien se metía en problemas, y yo, la responsable que buscaba sacarlo de ellos. Por eso, cuando empezó a alejarse y a tomar malas decisiones, todos estábamos preocupados. Mi madre lloraba constantemente, y yo trataba de entenderlo, aunque a veces parecía imposible. No estaba segura de que lo había llevado por ese camino, pero me esforzaba por no perder la esperanza en él. Intenté acercarme varias veces, escucharlo, darle consejos y hasta ofrecerle ayuda económica cuando sus problemas parecían hundirlo. Emiliano, sin embargo, se convirtió en una presencia esporádica en mi vida, una sombra que aparecía de vez en cuando para pedirme dinero, para luego desaparecer sin dejar rastro. A pesar de todo, nunca me negué a ayudarlo. Sabía que necesitaba apoyo y, por más que intentara hacerle entender que el camino que llevaba era peligroso, él siempre respondía con evasivas, diciendo que tenía todo bajo control. Fue en una de esas visitas repentinas cuando todo empezó a desmoronarse. Recuerdo que era un sábado por la mañana cuando Emiliano apareció en mi puerta. Su mirada se veía más perdida de lo habitual y, aunque intenté preguntarle qué sucedía, él simplemente me pidió que lo dejara quedarse conmigo unos días. En esos momentos, él era mi hermano, el mismo con el que compartí secretos y miedos de niño, y aunque mi intuición me decía que algo estaba mal, accedí. Durante aquellos días, Emiliano apenas hablaba. Solo se limitaba a salir muy temprano en la mañana y regresar entrada la noche, a veces pasada la medianoche. El ambiente en el apartamento se tornó tenso, la presencia de Emiliano era como una sombra, y aunque quería entender qué estaba pasando, él se rehusaba a compartir detalles. Después de unos días de esa rutina extraña, un golpe en la puerta en plena tarde me despertó. Confundida, me levanté y fui a abrir, solo para encontrarme con 2 hombres de aspecto intimidante. Me miraron con ojos oscuros y penetrantes, y me llamaron por mi nombre. Mis manos temblaban y mi respiración se volvió un jadeo desesperado mientras trataba de asimilar la situación. Esa tarde me enteré de la realidad que mi hermano me había ocultado por tanto tiempo. Emiliano, mi propio hermano, estaba involucrado en negocios turbios y había acumulado una deuda con personas de las que no se puede escapar.
Aquellos hombres lo buscaban, y de alguna manera, había utilizado mi dirección como refugio. Al ver mi terror, se limitaron a darme un mensaje frío y directo: si él no aparece, lo pagarás tú. Era viernes por la tarde y Emiliano no había llegado a casa todavía. Me sentía traicionada, usada, y peor aún, completamente vulnerable. Pasaron las horas y Emiliano no volvía a casa. No pude pegar ojo en toda la noche esperando a que mi hermano volviera y ya empezaba a madrugar cuando me di cuenta de la demoledora realidad: Emiliano nunca volvería a casa a dar la cara, y yo estaba a cargo de saldar sus deudas ahora. Durante días, mis pensamientos estaban llenos de incertidumbre y temor. No podía comprender cómo mi propio hermano, la persona en la que siempre había confiado, me había metido en un peligro tan grande. Intenté contactarlo, le llamé sin parar, le envié mensajes y hasta fui a buscarlo a los lugares que solía frecuentar. Sin embargo, Emiliano había desaparecido sin dejar rastro, dejándome sola, enfrentándome a una amenaza que no comprendía del todo. A partir de ese momento, mi vida se convirtió en una mezcla de miedo constante y desesperación. Me encontraba viendo sobre el hombro, esperando que alguien me siguiera o me vigilara, como si aquellos hombres pudieran aparecer en cualquier momento. El simple hecho de salir de casa se convirtió en una prueba de valor. Mi trabajo comenzó a verse afectado, la calidad de mi vida se deterioró, y mi salud mental se tambaleaba cada vez más. La imagen de Emiliano, el niño travieso con el que había crecido, empezó a desaparecer, y en su lugar se formaba una figura de resentimiento y dolor. Mis amigos intentaban comprender la situación, aunque solo les contaba una versión superficial de los hechos. Decía que mi hermano tenía problemas de dinero, que algunos hombres lo buscaban, y que no sabía dónde estaba. Ellos intentaban apoyarme, pero la angustia era algo que debía enfrentar sola. Me veía atrapada en un mundo que no era el mío, en una realidad ajena y violenta que mi hermano me había dejado como herencia. Y fue así, en medio de esa desesperación, cuando el momento decisivo llegó. Una noche, al volver a casa, encontré un sobre deslizándose bajo la puerta de mi apartamento. Lo abrí con las manos temblorosas, y al leer las palabras que contenía, mi estómago se hundió. Sabemos quién eres y a dónde vas. Cumple con el pago de $500,000 que nos debe tu hermano Emiliano o las consecuencias las verás tú. La nota era clara. No había escapatoria, no había nadie que me ayudara y por supuesto no tenía el dinero ni de lejos. Sentía que mi vida, hasta entonces tan tranquila y estructurada, se desmoronaba en una vorágine de amenazas y miedos. No podía entender cómo había llegado a ese punto, pero lo que sabía con certeza era que, por culpa de Emiliano, ahora estaba en un peligro real, inmediato y aterrador. Mis opciones se reducían, y cada día parecía alejarme más de aquella vida que solía dar por sentada. El punto de quiebre llegó una semana después de la primera amenaza. Aún tenía la esperanza de que, de alguna forma, Emiliano apareciera para darme explicaciones y resolver el desastre que había dejado. Pero mis intentos de localizarlo eran inútiles. Cada mensaje, cada llamada caía en el vacío. Empezaba a entender que mi hermano, quien me había jurado en numerosas ocasiones que todo estaba bajo control, me había abandonado en el peor de los escenarios, dejándome en un peligro absoluto. La tarde en que sucedió todo era domingo y parecía tan normal, tan inofensiva, que en ningún momento sospeché lo que se avecinaba. Había pasado el día intentando organizar los documentos que mi hermano, Emiliano, había dejado en casa, con la esperanza de encontrar alguna información que me ayudara a localizarlo. Al caer la noche, estaba agotada. Me acomodé en el sofá, pensando en cómo ayudarlo a resolver sus problemas. Sabía que Emiliano debía dinero a personas peligrosas, pero nunca imaginé lo que sus malas decisiones podrían acarrearme a mí. Escuché un ruido de motor fuera y al poco tiempo pegaron al timbre. Al abrir la puerta no había nadie, vi una camioneta sin placas estacionada cerca, pero antes de poder reaccionar, unos hombres con rostros cubiertos me tomaron por sorpresa. Uno de ellos me cubrió la cabeza con una bolsa de tela, apretándola con fuerza mientras intentaba sin éxito gritar y zafarme. Me empujaron con violencia hacia el interior del vehículo, y sentí el sabor metálico de la sangre en la boca al golpearme el rostro. Estaba paralizada, en shock, sin saber cómo había llegado a esa situación. La camioneta avanzaba rápido, primero por carretera de asfalto suave pero pronto por un camino lleno de baches, internándose en lo que pronto comprendí era un camino hacia la selva.
sentía el corazón latiendo como si fuera a reventar, mientras pensaba en mis amigos, en mis padres. ¿Por qué? ¿Qué tenía que ver yo con los problemas de Emiliano? Finalmente, después de un trayecto que pareció eterno, el vehículo se detuvo y me sacaron a empujones. Aunque tenía la bolsa cubriéndome la cara, podía oler el aroma de la vegetación espesa, húmeda y densa. Fui llevada a un campamento en medio de la nada, a kilómetros de cualquier esperanza de escape. Cuando me quitaron la bolsa de la cabeza, me encontré rodeada de rostros hostiles y armas apuntándome. Supe de inmediato que no había escapatoria. El líder de los guerrilleros, un hombre al que todos llamaban Comandante Uribe, me observaba con una frialdad desquiciante. Me informaron, sin rodeos, que mi secuestro era una represalia directa por las deudas de mi hermano. La primera noche, me dejaron en una tienda improvisada y apenas me lanzaron un poco de comida. A partir de ahí, los días comenzaron a desdibujarse en una pesadilla continua. No había noción del tiempo, y cada jornada era un suplicio de trabajos agotadores y maltratos constantes. Sin importar que no tuviera experiencia ni fuerza, me obligaban a cargar bultos, a cortar madera y a trabajar largas horas en la cocina del campamento. Todo el tiempo vigilada y bajo la amenaza de armas. No fue mucho después cuando me di cuenta de la verdadera razón de ese campamento. En una zona apartada, los guerrilleros procesaban grandes cantidades de cocaína, protegidos por la espesa jungla. En varias ocasiones me obligaron a colaborar con ellos, transportando sustancias y limpiando los insumos, un trabajo agotador y humillante que llenaba de toxicidad el aire que respiraba. Ver de cerca la actividad me hizo comprender el peligro en el que estaba, era testigo directo de su operación y sabía que, si en algún momento dejaba de ser útil, mi vida colgaría de un hilo. Me convertí en una sombra de quien era antes. Mi cuerpo estaba cubierto de heridas y cicatrices. El agotamiento físico y la falta de esperanza me quebraron casi por completo. Pero al mismo tiempo, algo dentro de mí se mantenía firme. En medio de la opresión, mi espíritu se endureció, y en cada día de trabajo, en cada comida robada en secreto para mantenerme fuerte, fue naciendo en mí una llama de resistencia. Sabía que si quería salir de allí, debía resistir, y sobre todo, no mostrar debilidad. Los guerrilleros, en su soberbia, nunca sospecharon que la mujer destrozada que veían frente a ellos estuviera comenzando a maquinar una salida. Observaba todo con atención. Los turnos de los guardias, las rutas que usaban para transportar los paquetes de cocaína, los momentos de debilidad o distracción de los hombres. Sabía que en algún momento encontraría la oportunidad, y cuando lo hiciera, esa misma llama de venganza y justicia sería mi fuerza para escapar de allí, sin importar las consecuencias. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. En ese infierno verde de humedad y peligro constante, aprendí a sobrevivir. Cada día era una lucha, no solo física sino mental, tenía que mantener la mente alerta y no perderme en el dolor o la desesperación. Me obligué a observar y aprender. Si quería sobrevivir y escapar, necesitaba conocer a mis captores, sus costumbres y sus errores. Los guerrilleros, confiados en su control absoluto, subestimaban mi capacidad de observación y sed de venganza, y simplemente un día tras casi un año de cautiverio dejaron de ponerme los grilletes por las noches, confiados en que no escaparía o no iría muy lejos. Vi sus debilidades, especialmente cuando llegaban las provisiones de alcohol o cuando se organizaban para transportar la droga. Había un patrón, aunque intentaban disfrazarlo con constantes cambios. Empecé a memorizar el lugar exacto donde se guardaban las armas, el combustible, las rutas de entrada y salida del campamento, y los horarios en los que la vigilancia se relajaba. Mi papel como trabajadora forzada en las tareas diarias me ofreció una cobertura inesperada. Como era una esclava más en el campamento, a nadie le importaba que ayudara en la cocina o que transportara materiales. De hecho, uno de los guerrilleros me empezó a encargar tareas que requerían cierta responsabilidad, y aunque eso implicaba más trabajo, me dio acceso a áreas donde pude conocer más detalles de su operación. Con el tiempo, logré ganarme una confianza mínima, aunque sabía que en cualquier momento podrían decidir que ya no era útil. Comencé a tejer un plan. Sabía que en una operación tan grande y con tantos litros de combustible almacenados, una explosión en cadena podía causar el caos que necesitaba para escapar. Recordé las veces que había visto al responsable del combustible descuidar las llaves del depósito,
o cuando se olvidaban de supervisar los contenedores de químicos volátiles. Sabía que, con la distracción adecuada, una chispa sería suficiente para crear una salida. El campamento, a medida que la noche caía, estaba en su punto más vulnerable. Los guerrilleros comenzaban a relajarse tras un día de patrullaje agotador y justo habían repartido el alcohol ese día, y el momento para actuar era perfecto. Mantuve la calma mientras observaba sus movimientos, cada paso y cada error. Mi plan estaba claro y bien pensado, pero sabía que una mínima distracción podría significar la muerte. Sabía que el campamento tenía 3 zonas clave. La primera era el área de almacenamiento de combustible y provisiones, el verdadero talón de Aquiles. Mi plan dependía de provocar una explosión lo suficientemente poderosa para desorientarlos y, en medio del caos, abrir una ruta de escape. La segunda zona era la barraca de armas, donde guardaban municiones y equipo. Un incendio allí significaría más confusión, y les quitaría cualquier ventaja para perseguirme. Finalmente, la última área era el ala de las comunicaciones. Si lograba cortarles la radio, su posibilidad de coordinarse para detenerme disminuiría considerablemente. Ya era bien avanzada la noche y todos dormían borrachos como cubas. Con el corazón palpitando, me dirigí en silencio primero a la zona de combustible. A través de movimientos lentos y calculados, fui vertiendo pequeñas cantidades de combustible por el perímetro, lo justo para alimentar una llama y que se extendiera lo suficiente pero que el olor no despertara a ningún guardia. Un movimiento en falso, y alguno de ellos podría notar mi ausencia o percibir algo extraño. Me aferré a la determinación que me había traído hasta aquí, todo lo que había soportado, el dolor y el miedo, se mezclaban ahora con una sed de justicia que me daba fuerzas. Cuando terminé de preparar el lugar, tomé un respiro profundo y busqué el sitio más seguro para encender el fuego. Usé una pequeña caja de fósforos que había guardado desde mi captura, los únicos restos de una vida que ya parecía tan lejana. Encendí el fósforo y lo lancé al pequeño charco de gasolina que había preparado. La llama se esparció con rapidez, devorando el combustible y produciendo un crepitar bajo que se convirtió en una furia de fuego en cuestión de segundos. Sabía que la primera explosión tardaría solo un momento más, así que corrí hacia la segunda zona. El segundo objetivo, la cabaña de las armas, estaba a pocos metros de distancia. Mi plan era causar una segunda explosión con una garrafa de 5 litros llena de combustible que se guardaba dentro de la barraca para alimentar un viejo generador de luz. Esta vez, utilicé una tela vieja como mecha improvisada, la prendí y corrí hacia el otro extremo. Mi corazón golpeaba fuerte contra mi pecho mientras escuchaba las primeras detonaciones en la zona de combustible. Gritos y pasos rápidos comenzaron a llenar el campamento, la confusión que necesitaba estaba en marcha. Algunos hombres comenzaron a correr hacia las llamas, intentando contener el incendio sin entender que la verdadera amenaza aún no había terminado. Aproveché la distracción y me dirigí hacia la choza de las comunicaciones. Allí, con una barra de hierro que había encontrado entre los desechos del campamento, rompí la caja de electricidad y corté los cables principales. La oscuridad se esparció como un manto sobre el caos, cubriendo todo con un velo de sombras. El siguiente paso era el escape. Pero, mientras me dirigía hacia la salida, escuché un grito a mis espaldas. Uno de los guardias me había visto y comenzó a perseguirme. Mi mente se aceleró, buscando opciones en cuestión de segundos. Me refugié detrás de un árbol caído y me agaché, intentando ocultar mi respiración pesada y el latido ensordecedor de mi corazón. El hombre se acercó, su linterna iluminando el área a mi alrededor. Contuve la respiración hasta que finalmente escuché sus pasos alejarse hacia el lado opuesto. La suerte estaba de mi lado, y no podía permitirme desperdiciarla. Con la adrenalina aún alta, continué mi camino hacia la zona más baja del campamento, donde un estrecho paso natural me conduciría fuera del terreno de la guerrilla. Pero, al llegar a la salida, escuché la voz de uno de los comandantes, uno de los líderes principales. Estaba gritando órdenes, intentando organizar a sus hombres y controlar el desastre que había creado. No pude evitar detenerme un instante, observando su desesperación al ver que el campamento, su preciado refugio, se desmoronaba. El hombre que alguna vez se había sentido intocable, ahora estaba al borde del abismo. Escapé del campamento mientras las llamas se elevaban hacia el cielo, iluminando la selva con un resplandor casi infernal.
Escuché los gritos de frustración y miedo de los hombres que alguna vez habían disfrutado de mi sufrimiento, ahora atrapados en su propio infierno. Era una justicia cruda, pero necesaria. Mientras me alejaba de las ruinas del campamento, la realidad de lo que había logrado me golpeó con fuerza. Había escapado de un lugar donde el tiempo parecía no tener fin, donde cada día era una batalla interna entre la esperanza y la resignación. Recordé, casi con asombro, a la persona que había sido antes de esta experiencia, y no podía negar que aquella mujer ya no existía. La que emergía de la selva era alguien completamente diferente. El sol comenzaba a asomar en el horizonte, y su luz me envolvía con un calor al que no estaba acostumbrada, casi como si me diera la bienvenida de vuelta a la vida. Sentí como el cansancio y el miedo finalmente comenzaban a ceder, dejé que mis hombros se relajaran y que mis pasos, por primera vez en mucho tiempo, no fueran frenéticos ni llenos de miedo. Caminaba hacia la libertad, sin las cadenas de la incertidumbre, y aunque mi cuerpo aún llevaba las huellas de aquellos años, mi espíritu se sentía renovado. Con cada paso, sentía que dejaba atrás una parte de la pesadilla. Pensé en mi hermano, en lo que su traición había significado, y no pude evitar una mezcla de tristeza y resignación. El rencor hacia él se sentía ahora distante, como si fuera un peso innecesario. Mi vida ya no dependía de venganza, sino de algo mucho más valioso, una paz que no creí volver a experimentar. El camino de la venganza me había llevado a destruir todo aquello que me había arrancado de mi vida, ya no necesitaba perseguir ni castigar a nadie más. Ya había dejado atrás el último vestigio de esa oscuridad. Meses después, logré regresar a mi ciudad natal. El primer día que caminé por sus calles, sentí como cada paso me recordaba una versión pasada de mí misma, una mujer que alguna vez soñaba con una vida tranquila. Miré a las personas a mi alrededor, con sus miradas absortas en sus propias vidas, y sentí una conexión profunda con todos ellos, como si, de alguna manera, mis propias experiencias me hubieran enseñado a valorar cada momento. Me sentía tan fuerte como nunca, y aunque me costó entenderlo al principio, la supervivencia en sí misma era mi victoria más grande. Comencé a reconstruir mi vida y jamás supe nada más de mi hermano Emiliano, parecía como si se lo hubiera tragado la tierra o alguien se hubiera cobrado finalmente su deuda pendiente. Los días fueron pasando, y pronto logré volver a trabajar en mi antiguo empleo, recobrando una normalidad que valoraba más que nada. Con el tiempo, también me abrí a compartir mi historia, a ayudar a otros a encontrar su fuerza, a entender que en la vida se puede ser víctima de circunstancias horribles y, aún así, decidir no ser una víctima para siempre. Cada mañana al despertar, sentía una gratitud profunda por lo que había sobrevivido y, aún más, por las lecciones que el dolor me había enseñado. En vez de ser una mujer rota, decidí ser una mujer completa, alguien que abrazaba su pasado sin permitir que definiera su futuro. El miedo y el odio habían perdido su control sobre mí, y en su lugar surgió un poder interno que no sabía que poseía. La vida me había arrebatado mucho, pero en esa misma pérdida había descubierto una fuerza que me permitía renacer.